Entonces vamos a comenzar el tema de la grabación. Bueno, lo que vamos a comenzar es seguir avanzando en el análisis de la Ley General de Migraciones y Extranjería de Costa Rica. En concreto, vamos a aterrizar a cómo contempla la ley de extranjería los diferentes tipos de categorías migratorias, de permisos de residencia que existen en Costa Rica con el fin, ¿verdad?, de regularizar. Ese fin vital es regularizar a la persona migrante. Claro, es una regularización que, como les dije, se contempla básicamente desde dos grandes puntos de vista, ¿no? La regulación jurídica es evidente y también la búsqueda constante, ¿verdad?, a través de las políticas migratorias en materia de inserción sociolaboral. Bueno, entonces vamos a comenzar y de nuevo vamos a visualizar el sistema jurídico propio de extranjería que se contempla en la Ley General de Migraciones. Ya habíamos visto que arriba de todo, en la cúspide, ¿verdad?, en modo de pirámide, nos vamos a encontrar con el Consejo Nacional de Migraciones, ese órgano que es un órgano asesor del Poder Ejecutivo y también del Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Migraciones. ¿Sí? Ahí está como en la cúspide, ¿verdad? Y nos encontramos también con un órgano administrativo creado por la Ley General de Migraciones, que es la Dirección General de Migraciones. Por lo tanto, es un organismo público, es un organismo administrativo público denominado desconcentración mínima por la Ley General de Migraciones y que está adscrito, que está vinculado a un ministerio, en concreto el Ministerio de Gobernación y Política, ¿no? Realmente una de las grandes funciones, tiene varias que vamos a analizar, ¿no? Una de las grandes funciones de la Dirección General de Migraciones es ejecutar las políticas migratorias que dicte el Poder Ejecutivo, que dicte el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el Gobierno, va a diseñar esas políticas migratorias, que, ojo, las políticas migratorias, es decir, tienen que estar basadas, tienen como dos grandes límites en el diseño de las políticas migratorias. No vale cualquiera, evidentemente. Algunos ya pueden intuir. Las políticas migratorias, el gran límite es el límite constitucional, el límite de la Constitución Política de Costa Rica, en primer lugar. Y en segundo lugar, esas políticas migratorias que tienen que estar basadas también, tienen que ser respetuosos, con algo evidente, con los tratados internacionales debidamente suscritos por Costa Rica, ¿no? Con todos los tratados internacionales, evidentemente, pues tienen que, hay que velar por el cumplimiento de los derechos humanos incorporados en estos grandes tratados internacionales que hemos mencionado, ¿verdad? El derecho internacional migratorio, esos principios rectores, ese estatuto de los refugiados, ese estatuto de los apátridas, esos grandes principios rectores de no discriminación, ¿verdad?, de asimilación al nacional, etcétera, etcétera, ¿no? De tutela judicial efectiva, que son considerados, ¿verdad?, principios rectores del derecho internacional privado y que nos une con el denominado también derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? De la Dirección General de Migraciones, el gran órgano administrativo en materia de ejecutor de políticas migratorias. Pero la Dirección General Migratoria también va a tener otras funciones que están establecidas y están positivizadas por la ley de extranjería. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, pues vamos a destacar las más relevantes, ¿no?, porque son bastantes, pero las más relevantes. Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, va a ejercer funciones de autorizar o denegar o fiscalizar el ingreso, la permanencia de personas extranjeras en Costa Rica. En segundo lugar, va también a entrar, ¿verdad?, en el tema de rechazar el ingreso de personas extranjeras al territorio de Costa Rica cuando se produce un rechazo de esta naturaleza, una denegación, por ejemplo, de un permiso de residencia, pues estamos hablando de que ese rechazo no puede ser arbitrario, es algo lógico, estamos en un Estado de Derecho y es más, estamos en un Estado de Derecho que tiene que ser, tiene que tutelar,
debidamente, sobre todo, los derechos de los más vulnerables, como siempre insisto, ¿verdad? En este caso estamos hablando de grupos muy vulnerables que son los migrantes. Por tanto, todo rechazo, toda expulsión tiene que ser debidamente motivado. Es algo obvio, ¿verdad? Las resoluciones administrativas no pueden adolecer de arbitrariedad, ¿eh? Las decisiones de expulsión emitidas por la Dirección General de Migraciones tienen que ser debidamente motivadas. Y evidentemente, siempre va a tener la opción esa persona migrante que ha sido rechazada a interponer el correspondiente recurso de naturaleza también administrativa, como lo vamos a ver. ¿Y ante dónde se interponen esos recursos administrativos? Que vamos ahora a analizarlo también, ante un órgano también creado de la naturaleza pública, administrativa, que tiene funciones, funciones que las podemos asimilar a las jurisdiccionales, no en estricto senso, pero sí que es el denominado Tribunal Administrativo en materia de migraciones, que lo vamos a ver. También creado, positivizado en esta Ley General de Migraciones. Como siempre digo, la Ley General de Migraciones de Costa Rica es una buena ley. ¿Siempre se puede mejorar? Sí, siempre se puede mejorar. Y voy a hacer aquí una crítica constructiva muy necesaria, que la verdad que es una cosa que también para un trabajo de investigación vuestra que puede ser objeto, ¿no?, de investigación. Miren, a la hora de solicitar permisos, categorías migratorias, pongamos el caso, un permiso de residencia para una persona que quiere obtener un permiso de residencia temporal, ¿verdad? O un jubilado, ¿no? Que, pues, clásico, ¿no? Que vienen, pues pensionistas de otros países, pero sobre todo, bueno, pues aquí en este caso, bueno, su poder adquisitivo pues es mayor, evidentemente, los pensionistas en Estados Unidos, Europa, etcétera. Sobre todo las tasas que se pide por el reglamento de extranjería que hay que depositar para obtener un permiso de residencia temporal permanente son realmente abusivas. ¿Y por qué son abusivas? Pues estamos hablando de tasas aproximadamente, muchas de ellas son $1.000. $1.000 que la persona migrante tiene que ingresar, tiene que dejar en depósito, que luego se le va a devolver. Pero evidentemente estamos hablando de colectivos que $1.000 pues es un sacrificio tremendo, ¿verdad? Y dirán, bueno, pero entonces esto está establecido, parece ser, que dicen, ¿no? Argumentan, no, es que esto si se les deniega, entonces más o menos es el coste del pasaje, ¿no? De vuelta para su casa, ¿no? Esto en Europa no pasa. En la Unión Europea no pasa. En ningún país de la Unión Europea, y evidentemente, si nos centramos con bastante conocimiento de causa, hablo, ¿verdad?, de la ley de extranjería española, no hay esas tasas desorbitantes. Hay unas tasas administrativas, pero muy pequeñas. Evidentemente, esto atenta contra, podemos ver esto atentatoria contra los derechos de las personas migrantes. Es un exceso de, ¿cómo se dice?, de impositivo, ¿verdad?, recaudatorio en exceso, y no es correcto. Entonces yo le hago esa crítica a esta ley de extranjería. A mí me sorprendió mucho cuando la analicé, ¿verdad? Evidentemente la estructura es la estructura de la ley de extranjería española, pero yo luego cuando veo y analizo esas tasas, digo, ¿pero qué es esto, por favor? Esto es un abuso totalmente a las personas migrantes. Piensen en un nicaragüense que llega, ¿verdad?, y que tiene que localizar, buscarse la vida para depositar $1.000. Que dice, no, después se lo van a devolver. ¿Cuándo se lo van a devolver? Se lo devuelven, evidentemente, cuando, si le conceden el permiso de residencia, y va a tardar tiempo, porque otro de los grandes fallos también es la falta de agilidad en los procesos administrativos, en los trámites, las gran demoras. Y esto no se puede permitir tampoco. Y hago una crítica constructiva, porque si hay demora es que pues habrá que invertir en funcionarios públicos adscritos a esta Dirección General de Migraciones. Es decir, es una política estructural y fundamental en Costa Rica. No se puede esperar tanto tiempo, y a veces años, en la tramitación de un expediente de extranjería. Esto clama al cielo. En España esto sería, bueno, saldrían manifestaciones a la calle
de activistas, de fundaciones, de instituciones religiosas, etcétera, si pasara esto, ¿no? Entonces, quédense con esto. Exceso de tasas impositivas, ¿eh? Exceso afán recaudatorio, que es atentatorio contra los propios derechos humanos de las personas migrantes, porque lo tiene muy complicado para pagar estas tasas, ¿no? Y el argumentario es que, a mí me dijeron, preguntando un poco, el argumentario no aparece escrito, evidentemente, ¿no? Pero es que si se deniega, pues por lo menos para mandarlos en un avión, ¿no? Esto es afán en exceso recaudatorio. Y fíjense, yo soy conforme, evidentemente, de que, ¿cómo no puede ser? Para mantener un Estado, yo soy un gran firme defensor del Estado de Bienestar Social, tiene que haber impuestos, evidentemente. Los impuestos progresivos y en función del nivel de renta, y determinadas tasas administrativas por servicios como son a colectivos sociales muy vulnerables no son justas. No pueden estar ese nivel de tasa. Yo puedo entender pues, que una tasa, por poner un ejemplo, ¿no? 20.000 colones o 30.000 y es más que suficiente. Lo demás es afán recaudatorio y también es una forma bueno, es una forma que al final no da resultado, ¿no? De, de impedir, ¿no? De limitar la regularización de las personas migrantes. Ojalá que este nuevo gobierno, ¿verdad? Que comienza con muchas ansias y con mucha ilusión, como todo gobierno que comienza, ¿verdad? Pues tenga en la agenda política pues estos temas, ¿no? De la política migratoria. Y lo tenga en agenda y que modifique esto. Que modifique esto. Yo por eso os lo digo. Por eso lo digo. Esta apreciación como profe, ¿verdad? Quiero romper una lanza a favor de estas personas migrantes, a favor de estas personas migrantes que se ven en la tesitura de no tener la capacidad económica para pagar esa tasa. Y aparte es que cuesta bastante después que el Estado les devuelva la tasa. Este es otro cantar, pero también pasa, ¿no? Entonces, ojalá alguno de ustedes, si quiere hacer un trabajo final de grado sobre este tema, sobre el exceso impositivo en materia de tasas y todo esto, yo con gusto le dirijo la tesis o soy el lector, ¿no? Esto es un tema de justicia social. Esto es un tema muy necesario para las comunidades migrantes. Muy necesario, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, entonces la Dirección General de Migraciones decía, ¿no? que estamos hablando de las funciones. También tiene una función muy importante, muy relevante, que es elaborar estadísticas de entrada y salida a las personas. Elaborar lo que se conoce como los censos, ¿no? Crear, en definitiva, lo que se denomina un registro de personas extranjeras. En definitiva, es una función fiscalizadora y controladora que existe en todos los países de quién ingresa y quién sale. Pero unas funciones también de estos registros muy útiles a la hora también de establecer pues programas de inserción sociolaboral, ¿verdad? De implementar las políticas migratorias establecidas por el Poder Ejecutivo, de llevar unas estadísticas, ¿no? Y también para conocer pues, pues no solamente los países de procedencia, sino también el nivel de cualificación de las personas, etc. Y luego también realiza unas funciones muy importantes y muy necesarias en materia de migración, que son las funciones vinculadas a la inspección. ¿A la inspección de qué? De los lugares de trabajo y de alojamiento. Es decir, el Consejo, perdón, la Dirección General de Migraciones tiene funciones de inspección, ¿eh? Funciones de inspección donde se realizan, donde están las personas, ¿verdad? Migrantes, ubicadas, de trabajo y de su alojamiento, ¿no? Y también tiene funciones de formular planes, proyectos, en conformidad con las distintas políticas migratorias que puede diseñar el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo establece el diseño político, el marco general de las políticas migratorias. Quien se encarga de ejecutar, en gran medida, las mismas es la Dirección General Migratoria. Claro, la Dirección General Migratoria, en relación con el Consejo Nacional de Migraciones y en relación también, evidentemente, en cooperación, en colaboración con los diferentes ministerios. No hay ninguna política migratoria buena sin que se trabaje la inserción sociolaboral. Y para eso hay que estar de la mano también
de los ministerios respectivos de Asuntos Sociales, de Trabajo, etcétera, ¿no? Y como les dije, la ejecución de las políticas migratorias tienen dos límites. No puede darse una política migratoria que atente contra la Constitución política de Costa Rica, que atente contra los tratados internacionales de Costa Rica. Otra de las grandes funciones y delicada función, ¿verdad?, pero es inevitable, son de la Dirección General de Migraciones, es que se van a encargar de las deportaciones, ¿eh? De las deportaciones, en su caso, de las personas extranjeras que incumplen, ¿verdad?, la ley de extranjería, que, bueno, pues por A o por B o por C, se encuentran en situación irregular y entonces les van a emitir una denominada orden, ¿eh? Las órdenes de deportación, que son actos administrativos, que también van a poder ser recurridos, como les dije, ante un órgano administrativo, que es el Tribunal Administrativo Migratorio, ¿eh? ¿Qué es el Tribunal Administrativo Migratorio? Bueno, pues como su nombre indica, es un tribunal donde se va a resolver, ¿eh? Cuestiones relativas a denegaciones de permiso de residencia, denegaciones de permiso de residencia, de órdenes de expulsión, etc. Por lo tanto, nos encontramos con el establecimiento de un órgano administrativo cuasi, semi-judicial, ¿verdad?, que está formado por una serie de personas que configuran el tribunal, que son tres personas, tres miembros que tienen la plaza en propiedad, que actúan como jueces del Tribunal Administrativo Migratorio, y otros tres suplentes, y que se reparten las funciones en presidente, en vicepresidente y en secretario del tribunal. ¿Y qué requisitos debe tener estas personas para formar parte de este Tribunal Administrativo Migratorio? Pues algo obvio, ¿verdad?, que ya se pueden imaginar. Como mínimo, en primer lugar, tienen que tener el grado de derecho, y mínimo, evidentemente, ¿no?, el grado de derecho. Pero pide más la ley de extranjería, la Ley General de Migraciones y Extranjería de Costa Rica. Se pide también que tengan experiencia en el ámbito de las migraciones. Es decir, que sean personas, ¿verdad?, con un grado de derecho, pero que tengan al menos 5 años o 6 de experiencia de trabajo en el mundo de las migraciones. Es decir, pueden tener experiencia porque han trabajado en fundaciones, en ONGs de ayuda a migrantes, en consultorios jurídicos que prestan ayuda a los migrantes, en organismos internacionales, o a lo mejor también, evidentemente, que son expertos, ¿verdad?, profesores expertos en materia de derecho extranjero. Eso hay que acreditarlo. ¿Y quién nombra a estas personas? Pues son nombrados por, bueno, pues el famoso Consejo, ¿verdad?, Nacional de Migraciones. Ese Consejo Nacional de Migraciones que es positivizado por la Ley de Extranjería y que, digamos que como les dije, ¿no?, que está arriba de todo, en la pirámide, ¿no?, en la cúspide del sistema jurídico de derecho de extranjería de Costa Rica, ¿no?, cuya función, el Consejo Nacional de Migraciones, es prestar asesoramiento. ¿A quién? Sobre todo al Poder Ejecutivo y a la Gobernación, y al Ministerio de Gobernación e Interior, y también a la Dirección General de Migraciones. Los miembros elegidos que actúan, entre comillas, como jueces, son jueces de un tribunal administrativo, ¿verdad?, tienen que ser personas de acreditada solvencia. Esto es obvio, porque esto es un requisito común también para cualquier puesto vinculado con los órganos judiciales, ser jueces o magistrados. Dar garantía de solvencia e imparcialidad, ¿no? Y como les dije, la competencia activa o la jurisdicción de este Tribunal Administrativo Migratorio es el de conocer los recursos presentados por las personas migrantes en caso de denegación general de permisos. ¿Vale? Sigamos avanzando y ahora nos vamos a formular la siguiente pregunta a modo didáctico. ¿Cuáles son los derechos de las personas extranjeras? Hemos hablado de muchos derechos de las personas extranjeras, hemos hecho un recorrido de los grandes principios rectores que establece lo que ya se denomina, ¿verdad?, el derecho internacional migratorio, y que traen eco, que están muy vinculados con el derecho internacional de los derechos humanos.
Pero claro, la ley de extranjería de Costa Rica, que se hace eco y lo positiviza estos grandes principios rectores, establece en el título 4 de esta ley, pues, los derechos fundamentales, derechos y deberes de las personas extranjeras. Y claro, y hay un derecho fundamental de toda persona extranjera, que es el derecho de acceso a la justicia. Y no podía ser de otra manera. Se positiviza la tutela judicial efectiva que debe tener una persona extranjera. Una persona extranjera en situación irregular va a tener derecho a una defensa de sus derechos. No le va a llegar una orden de expulsión administrativa y se va a ejecutar inmediatamente, ¿verdad? Él va a tener derecho a sus armas de defensa y argumentar, ¿sí?, el derecho a la tutela judicial efectiva. Y Costa Rica, como Estado, debe prestar esa defensa de una forma gratuita. Pues aquí vemos a través de la Defensoría Pública o bien de consultorios jurídicos, de la Clínica del Refugio, de la UCR, etc. Asesoría jurídica, financiada a cargo, muchas veces no son cargos, que a veces también hay otra de las falacias, es que los migrantes nos quitan todo y hay que darles dinero. Mire usted, es decir, que muchos de las ayudas que reciben los migrantes y los fondos para asesoramiento a las personas migrantes y para tramitar estos recursos, pues no vienen de Costa Rica, vienen de organismos internacionales. Son fondos que vienen, por ejemplo, de las Naciones Unidas. ¿O cuántos fondos vienen de la Unión Europea en materia de cooperación al desarrollo, también vinculados a los derechos humanos y al establecimiento de estos programas de asesoramiento de migrantes, de asesoramiento también fondos financiados por organismos internacionales, Naciones Unidas y la Unión Europea relacionados con planes de igualdad de género para las mujeres? Yo tuve la oportunidad de diseñar algunos de esos planes en mis trabajos, ¿verdad?, de consultoría internacional vinculados a la Unión Europea, en proyectos en Honduras, ¿verdad? El establecimiento de diseño de proyectos que lo financian todo, ¿no?, con fondos que no son fondos que provienen de los impuestos de los ticos o de los hondureños, sino que vienen de organismos internacionales. Bueno, también es cierto de que en todos los organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas colabora, tiene todo Estado que pagar, ¿no? Pero eso es la gran solidaridad internacional de los fondos de reparto. Digo esto para también romper una lanza a favor de las personas migrantes y para que no haya tanta estigmatización de los mismos, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos cómo funcionan los fondos que reciben las asociaciones y fundaciones en Costa Rica, en materia migratoria, nos vamos a encontrar, incluso los que reciben el gobierno, de que la mayor parte de ellos provienen de agencias internacionales, como el ACNUR y también de la Unión Europea, más el ACNUR. El ACNUR, como les dije, colabora con muchos fondos. Otro de los derechos fundamentales de la persona migrante, que es un derecho fundamental, es un derecho humano, es circular libremente por el territorio nacional, ¿sí? Tiene ese derecho de circular libremente cuando él está de una forma, cuando tiene un permiso de residencia, cuando está legalmente establecido aquí, no se le puede privar ese derecho. Es algo obvio, pero es que es así. Hombre, si no está libre, si no está regular, si está de una forma irregular, pues claro, esa persona, pues evidentemente puede ser objeto de detención, ¿verdad? Y cursarle una orden de detención, o de expulsión. Pero repito, esa orden de expulsión, eh, él puede recurrir. Mientras se recurre esa orden, no puede ser deportado, ¿sí? Tampoco puede ser nadie deportado a un lugar donde él manifieste, ¿verdad?, de que su vida corre en peligro. Ahí entra en juego la solicitud de refugio. La solicitud de refugio es como una especie de, claro, es la varita mágica, ¿verdad? Es un mecanismo de protección, decir, ojo, ¿no?, yo pido refugio porque sufro persecución de género, religiosa, etcétera. Yo no puedo volver porque temo por mi vida. Y me amparo a la Convención de las Naciones Unidas, el Estatuto de Ginebra de los Refugiados, y eso paraliza, mientras se sustancia ese recurso, cualquier orden de deportación, ¿sí? Toda persona migrante tiene que cumplir y está sujeta, esto es un deber, ¿verdad?, está sujeta a lo dispuesto por la ley y el reglamento de extranjería, ¿no?
Toda persona migrante podrá ser invitada o compelida a abandonar el país cuando sean sujetos a sanciones, a determinadas sanciones administrativas, ¿no? Y solo podrán ser detenidas estas personas migrantes en conformidad, evidentemente, con el principio de legalidad. Esto es algo obvio, en conformidad definitivamente con lo dispuesto por la Constitución Política de Costa Rica y las leyes, ¿no? Y toda persona migrante que se encuentre en situación regular con un permiso de residencia tiene los mismos derechos al acceso al sistema de la seguridad social que puede tener un tico. Y estos derechos que le estoy enunciando son los mismos derechos que tiene una persona migrante en España. Es más, en España incluso me atrevería a decir que está más avanzado la conquista de los derechos de las personas migrantes, y esto fue fruto de conquista de derechos y no fue fácil. Hubo que lucharlo a través de las asociaciones, a través de los colectivos de migrantes, a través de las fuerzas políticas más progresistas, para conseguir también que la persona migrante, aunque esté en situación irregular y que acredite que carece de recursos, es decir, que es una persona pobre, ¿sí?, que carece de recursos, pues sea tratada sus enfermedades, tenga el derecho al carné de la seguridad social, al número sanitario, y sea recibido en igualdad de trato, con los mismos derechos que un español, en un EBAIS, allá se llaman centros de atención primaria, o en un hospital público. Esto relativamente hace poco que se consiguió, porque antes, y yo esto lo viví de cerca, de numerosas personas que no se les negaba la asistencia sanitaria, sino luego se les pasaba la factura del Estado a cobrar. Evidentemente, estas personas son pobres, no tienen recursos. Hoy ya está consensuado y hay un protocolo para actuar en servicios sociales de todas las comunidades autónomas de España. Algunas más avanzadas fueron pioneras, otras lamentablemente no lo hacían y cobraban por los servicios, ¿no? Y había que presionar y lidiar con todo esto. Hoy simplemente una persona que carece de recursos va a servicios sociales y tiene que acreditar, en muchas ocasiones también acudiendo a su oficina consular, a su cónsul, de que no percibe ninguna pensión de ningún tipo y percibe ingresos de su país. Es que algo es obvio. Si nosotros visualizamos esos rostros que hay en España, gente de Senegal, de Kenia, africanos, de Bolivia, de Perú, Colombia, de Argentina, de Venezuela, que escapan por A, por B, por C, el denominador común, que son gente humilde, son gente pobre, ¿no?, que no tienen recursos. Entonces, con esa acreditación, ya luego van a la seguridad social, y la seguridad social con eso ya les da una tarjeta, un carné, como el de los españoles, para que puedan asistir a los centros EBAIS, a la seguridad social y todo. Yo he visto de primera manera gente muy agobiada, muy angustiada por estos temas. He visto como evidentemente no podían pagar esas facturas y yo les aconsejaba, pues es que no las vas a pagar. ¿Qué es primero? De nuevo, ¿verdad? ¿Qué es primero? ¿La salud o la economía del ser humano? La salud es un derecho humano. ¿Sí? Y aparte es que hay una obligación moral y ética. Yo siempre esto lo digo, y lo digo en charlas y en conferencias, y lo digo aquí queda más lejos, ¿verdad? Pero es que España, igual que los países europeos, tiene una obligación ética, moral, con los países de origen de los flujos migratorios, por toda la propia historia, por todo el tema de la conquista, la colonización, de todo esto. Hay una obligación moral, porque todos estos países de donde vienen los flujos migratorios están así, muy tocados. Evidentemente, esto es para hablarlo, pero evidentemente hay una raíz también. Y la raíz procede también de estructuras económicas que son muy injustas, ¿de acuerdo?, que producen esas diferencias sociales, de no la consolidación de un estado de bienestar social, etcétera. Pero hay una raíz. Y la raíz también son de los procesos de independencia y de descolonización mal realizados, ¿no? Y procesos que vienen de expolio, ¿verdad?, de las antiguas metrópolis a estos países, de articulación también de
sistemas de clasistas que perduran en el tiempo, o raciales, que han sido establecidos, lamentablemente, en la época de las colonias, ¿no? Entonces, Europa tiene una obligación moral y no va a haber muro que se coloque, que se ubique, que pare el fenómeno migratorio, porque no hay efecto llamada. Lo que hay es un efecto hambre. La gente pasa muchas necesidades y mucha hambre y les da igual morir en el mar Mediterráneo, esa cuna, el mar Mediterráneo, la cuna de las civilizaciones, que ahora es el gran cementerio, que es una vergüenza para Europa, o que cruzan, ¿verdad? Intentan escalar, vayan de Melilla, Ceuta y Melilla, no sé si vieron las imágenes, tremendas, tremendas, de lo que pasó en Marruecos, ¿no? La policía marroquí que, bueno, pues violentamente, ¿verdad? Es decir, pues ahí acabaron con la vida de cerca de 30 personas, ¿sí? Ahora, ¿no? Acaba de pasar violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No, es que hay un efecto de llamada a determinados partidos políticos. Mentira, no hay ningún efecto de llamada. El efecto de llamada es una de las falacias también de ideologías muy totalitarias y racistas. Lo que hay es hambre. Y mientras haya hambre, tienen todo el derecho a emigrar. Todo el derecho. Todo el derecho. Porque el hambre no es una causa natural. Y hay hambre porque otros viven en opulencia. ¿Sí? Y lo superfluo para muchos países, lo superfluo para muchas familias, es necesario para millones y millones de personas, ¿no? Esto lo que les dije ahora no son teorías comunistas, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, ¿no? Esto, lo que les dice de lo superfluo para muchas personas es necesario para otras, ¿no? Proviene, por ejemplo, del magisterio social de la Iglesia Católica, encíclicas sociales, Juan XXIII, Juan Pablo II, el Papa Francisco, ¿no? Evidentemente no son comunistas. Entonces, con más claridad no lo pueden decir, ¿no? No lo pueden decir, ¿no? Hay que romper el egoísmo estructural, estas estructuras económicas, ¿no? Es decir, es que y van a seguir viniendo, porque es así. Después hay otras causas, sí, evidentemente, causas ideológicas, regímenes dictatoriales, como vemos en Nicaragua, ¿verdad? Régimen dictatorial, izquierdas, dictatorial, ¿no? Como vemos otros regímenes, ¿no? Pues a lo mejor de derechas también dictatoriales, ¿no? Y que producen, pues quebrantos de las libertades, produce gente que son líderes y que se tienen que refugiar, ¿verdad? Pobre Nicaragua, nicaragüita, ¿verdad? Me da mucha lástima, yo siempre he querido mucho a Nicaragua también. Nosotros tenemos, en España, hemos concedido mucho refugio y mucho estatus de asiliados a gente de Nicaragua. Por ejemplo, el que fuera vicepresidente de Nicaragua, el fantástico escritor, premio Príncipe de Asturias, Sergio Ramírez, está exiliado, se tuvo que ir, era compa de este sátrapa y al final pues se fue, ¿verdad? Como él, Gioconda, famosa Gioconda, la escritora fantástica que había luchado en una revolución, una guerrillera por la causa de la libertad, aquella una causa lícita contra Somoza, pues está en España, pidió también el asilo. Los hermanos Mejía Godoy, ¿dónde están? En Costa Rica, fantásticos cantantes, ¿no? Y en paz descanse uno de mis grandes maestros intelectuales, el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, junto con su hermano Fernando Cardenal, que él había sido ministro de Cultura y su hermano había sido ministro de Educación en la primera época, en los tiempos revolucionarios de los años 80. Y luego, pues, terminaron hablando pestes del sistema de Ortega. Evidentemente, todas estas personas habían participado en el movimiento inicial de la revolución sandinista, y personas éticas, con compromisos sociales. Ernesto y Fernando eran padre jesuita, Fernando, y, eh, y, y, y Ernesto era benedictino, ¿no? Que le había reñido Juan Pablo II, ¿no? Cómo se había metido
al activismo político y todo esto. Y él decía que él siguió la conciencia, su conciencia, ¿no? Fueron grandes exponentes en el diseño de políticas sociales, en la lucha contra las grandes tasas de analfabetos que había en los años 80 en Nicaragua. Hacían misiones por los pueblos para alfabetizar a la gente, ¿no? Fueron unos años bonitos, fueron unos años utópicos, donde la utopía se hizo carne también, pero luego se frustró, ¿verdad?, con los intereses autoritarios y de poder de estos ácratas. Pero bueno, me estaba perdiendo un poco, pero así en contexto, ¿no? Y volvamos, ¿no? Volvamos al tema, ¿no? Volvamos al tema. Miren, toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo. Esto está establecido y positivizado de una forma clara y notoria en el artículo 38.8 del título 4 de la Ley de Extranjería de Costa Rica. ¿Sí? Un extranjero que se le haya otorgado el refugio, y aquí encontramos las reminiscencias y ecos del Estatuto de Ginebra sobre los refugiados. Ningún extranjero que haya solicitado el refugio podrá ser devuelto a su país de origen o a otro país donde sufra persecución, en su vida pueda correr peligro. Toda persona extranjera tiene derecho a integrarse plenamente en la sociedad de Costa Rica. Terminando con esto, como de los derechos fundamentales de los extranjeros, toda persona extranjera tiene el derecho a integrarse en la sociedad de Costa Rica. La sociedad de Costa Rica, que es una sociedad, ¿verdad?, abierta también, es una sociedad de convivencias culturales, multicultural, ¿verdad?, que debe fomentar esos valores, los valores de la paz, los valores de la interculturalidad. ¿Y qué es la interculturalidad llevada al derecho de extranjería? La interculturalidad llevada al derecho de extranjería se tiene que plasmar en políticas migratorias. Y una política migratoria que plasme la interculturalidad se basa en la no superioridad. ¿Y en qué es la no superioridad? En la no jerarquía o la no superioridad de culturas. Mi cultura española no es más que la cultura costarricense o centroamericana. Mi cultura tica no es más que la cultura nica, aunque sean pueblos más humildes. Mi cultura española no es superior a la portuguesa. No hay ninguna cultura que sea superior. La cultura occidental no es superior a la cultura africana o asiática, pese a lo que le pese a muchos. Y muchos compatriotas míos que lamentablemente dan una imagen nefasta de España, supremacista, racista y clasista. Y no hay ninguna cultura superior, sino que las culturas se retroalimentan en un proceso continuo y no hay jerarquías entre las mismas, sino hay una simbiosis. No hay ninguna cultura pura, no hay ninguna cultura pura. Escápense de los conceptos de pureza. Eso es tremendo, ¿no? Pureza racial, pureza cultural. De que esto está mucho en el debate europeo. Es que nos vienen como de otros países y van a terminar con nuestras culturas, con nuestras familias. Mentira todo. Mentira. Esos son argumentos que lo que priorizan es el odio al diferente, el odio al extranjero. Vivimos en un mundo donde existen evidentemente diferentes culturas y diferentes razas, es una obviedad. Y que deben ser, y así nos encontramos, deben ser unidas a través del derecho. Y cuando el derecho, a través de mecanismos jurídicos, por ejemplo internacionales, establecidos en el sistema de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, establecido en el sistema interamericano de los derechos humanos, establecido en el sistema africano de los derechos humanos, establecido en el sistema europeo de los derechos humanos, positiviza la convivencia en igual rango de todas las culturas y de todos los seres humanos, en igualdad,
de derechos y de libertad, sin igualdad y dignidad, pues lo que se está es creando y generando espacios de convivencia y sobre todo espacios que afirman la unicidad. ¿De qué? La unicidad de pertenecer a una raza común, la raza humana. Por lo tanto, toda cultura forma parte de un patrimonio común de la humanidad. Eso es la interculturalidad aplicada al derecho de extranjería. Por eso una buena ley de extranjería tiene que estar sembrada por estar sembrada por estos datos de interculturalidad. Es apostar por la interculturalidad, es apostar por la integración, por el respeto a las culturas migrantes. Es favorecer que los migrantes que vienen de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, se puedan organizar para defender sus intereses a través de asociaciones, de fundaciones, que participen en el diseño fundamental. Mire usted, es que turno y tal, pero ¿ha participado la comunidad migrante? ¿Sí o no? No testimonialmente, sino activamente. El derecho de participar de la comunidad de los migrantes. Son ellos los que tienen también que participar porque les afecta, ¿verdad? Es lo mismo que otro tipo de políticas. Hablar de políticas de pensiones, ¿verdad? De definir pensiones y que participen las asociaciones de pensionistas, pues es absurdo. Hablar de políticas que defiendan a los consumidores y usuarios de los productos bancarios tan necesario, sin que participen, ¿verdad?, las asociaciones de consumidores y usuarios, pues es absurdo, ¿no? Es absurdo. O hablar de políticas agrarias sin que participen los agricultores, asociaciones de agricultores, federaciones de agricultores, pues es absurdo. Se puede hacer, ¿no? Pero estamos hablando de diseños de políticas públicas imperfectas. Es más, la consolidación de un Estado social de derecho, la consolidación de una democracia plena, se tiene que basar cada vez más en fomentar el activismo de la participación de la sociedad civil. Así vemos modelos avanzados, democráticos, como el suizo, donde la democracia es una de las democracias del mundo, por no decir la del mundo más avanzada en el ámbito de participación directa del ciudadano. Seguimos. Y ahora una pregunta que nos formulamos. ¿Qué es la denominada visa de ingreso? La visa de ingreso que va a estar presente en todo derecho de extranjería, español, francés, etcétera, ¿no? Americano también, ¿no? Estados Unidos. ¿Qué es la visa de ingreso? Bueno, la visa de ingreso no es más que una autorización administrativa, ¿no? Es una autorización de entrada al propio territorio, al territorio de Costa Rica, al territorio de España, etcétera, ¿no? Pero estamos en el plano del derecho administrativo. El derecho de extranjería tiene mucho que ver, todo que ver con el derecho administrativo, ¿no? Porque al final las categorías migratorias, las resoluciones de denegación, de estimación, no dejan de ser actos administrativos. Es una autorización de ingreso al territorio de Costa Rica que es extendida por la Dirección General de Migración, o en su caso, que quiere, del entorno también europeo, de España, etcétera, pues quiere, por ejemplo, pues venirse para Costa Rica, ¿verdad?, como rentista o como pensionista, pues puede realizar todos los trámites en vía consular, en el consulado de Madrid, ¿verdad?, presentar todos los papeles, ¿verdad?, y ahí le tramitan ya y le pueden dar ya la solicitud de permiso de residencia o de negarse, en su caso, ¿no? Igual que si uno quiere ir a España, puede realizar los trámites y debe realizar los trámites ante el consulado que está en Colón, ¿verdad?, consulado de España. Vale. Hay unas excepciones a estos trámites, a estas visas de ingreso. Son unas excepciones que están vinculadas a la función que va a desempeñar esa función. Perdón, que va a desempeñar esa persona. Me estoy refiriendo a las visas diplomáticas o oficiales. Cuando una persona es enviada como diplomático a otro país, pues como saben ustedes, ¿no?, pues tiene una visa determinada, ¿no?
tiene el denominado pasaporte diplomático y luego, pues, al llegar a ese país, se le concede también una cédula de identidad, ¿no? Una vez que se le haya otorgado el denominado S4. ¿No? También, como el S4 de reconocimiento de sentencias, hay una figura en el derecho diplomático que es el S4. El S4 es esa autorización que da el jefe de Estado o el jefe de gobierno a ese diplomático enviado, pues, envío diplomático a España. Los diplomáticos enviados a España, el embajador, el cónsul, ¿verdad? Tiene que ser autorizado. Al final tiene la firma impresa. Tiene que ser autorizado, dar el visto bueno a ese nombramiento del Ministerio de Ministro de Exteriores. Y en última instancia, quien firma eso en España es el rey, el jefe de Estado. Firma el S4, que es una carta patente, que eso procede de la época de la Edad Media. Es todo un diploma, ¿no? S4, autorícese, ¿no?, esta persona a desempeñar las funciones inherentes a su cargo diplomático, ¿verdad? ¿En conformidad con qué? En conformidad con un tratado internacional. ¿Cuál? El mítico, la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a encontrar también con unas causales de impedimento para ingresar a Costa Rica, que son causales no arbitrarias, que pueden ser establecidas por diferentes leyes, sino que son causales establecidas y positivizadas por una única ley, que es la ley de extranjería, y que son causales que hunden sus raíces en el derecho internacional migratorio. En primer lugar, evidentemente, cuando esa persona incumple lo establecido por la propia ley de extranjería, o cuando su ingreso implique un riesgo comprobado para la denominada salud pública de Costa Rica. O también importante, o cuando esa persona haya cumplido condena por delito doloso en otro país en los últimos 10 años o en la propia Costa Rica. Una persona que haya cumplido delito doloso es expulsada, ¿no? No puede entrar de acuerdo en ese país. Delitos graves, doloso, ¿no? O cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso, y aquí es un poco cajón desastre, ¿no?, pero siempre va a estar en las leyes de extranjería respectivas esta causal, que se entienda que para su ingreso pues, pueda poner en peligro la seguridad pública, ¿no? O también aquí en Costa Rica se menciona también un tema muy delicado, una zona, ¿verdad? Cuando esa persona está vinculada, se le vincula con bandas, ¿no?, con maras, ¿no?, o con el tipo de relacionado con el crimen organizado. Bien, seguimos avanzando. Entonces nos vamos a encontrar con el concepto también establecido por esta ley de extranjería de Costa Rica, establecido por modelos comparados europeos de leyes extranjerías, que es el concepto de permanencia legal. La permanencia legal no es más que un permiso administrativo otorgado en conformidad con la ley de extranjería a una persona que reúne los requisitos para estar de una forma legal en territorio costarricense. ¿Y por quién es ese expedido? Pues es expedido por la Dirección General de Migraciones. Como les dije, muy importante, no se va a autorizar jamás una permanencia legal aquella persona que ha cumplido condena por delitos dolosos en los últimos 10 años, tanto en Costa Rica o en el extranjero. Vamos a hablar también de una permanencia legal vinculada, un caso bastante típico, al matrimonio. Es decir, al hecho de que una persona extranjera se case con un tico o con una tica. ¿Qué va a pasar? Evidentemente va a adquirir unos derechos. Y aquí sigue el mismo modelo de España, ¿no? En primer lugar, el casamiento, ¿no? Si una persona se casa, le va a otorgar un permiso de residencia. Se denomina al principio permiso de residencia provisional por un año, que puede ser renovado hasta los 3 años. Y luego ya, a partir de los 3 años, se convierte en permiso. Pero vamos a hacer aquí una reflexión, que es un tema muy delicado, el tema del matrimonio. ¿Por qué es delicado? Porque han aparecido constantemente también en España, que en España ya al principio pues, era más ingenuo, ¿no?, la administración pública, entonces ahora ya se aprendió muchísimo. El tema de los matrimonios por conveniencia. Todo un negocio, donde estaban también el crimen organizado, donde una persona, ¿verdad?, le pagabas y se casaba contigo, con los papeles, ¿no?, para otorgar los papeles. Pues bien, para evitar todo esto, que aquí sigue pasando, pero se ha regularizado de una manera, pues se ha fiscalizado.
Entonces, lo que se hace es que cuando existan indicios, el funcionario de turno, ¿verdad?, vea la cosa un poco delicada en general, ¿verdad?, ya se está aplicando con bastante generalidad, pues es llamado a esos cónyuges, a tener unas reuniones, a tener unas entrevistas en sede de la Dirección General de Migraciones, por separado, y se les hace una serie de preguntas a ver si incurren en contradicción, ¿verdad? Si incurren en contradicción. Evidentemente, si se prueba que es un matrimonio por conveniencia, porque estamos ante un tema delictivo, ¿verdad? En España está tipificado, ¿no?, por el Código Penal, ¿verdad?, y acarrea la expulsión de esa persona. Esto es un tema muy delicado, muy delicado, ¿no? ¿De acuerdo, no? Entonces, en todos los sistemas de extranjería, evidentemente el matrimonio otorga derechos y otorga derechos que facilita, que no puede ser de otra manera, la regularización de esa persona. La regularización de esa persona. Por ejemplo, por matrimonio, si lo visualizamos en el tema de la nacionalidad, de cómo se puede adquirir la nacionalidad de Costa Rica. La nacionalidad de Costa Rica se adquiere de origen, por nacimiento, consanguinidad, etc. Y también por el proceso denominado de naturalización. De naturalización o de matrimonio. La regla es de 5 años. Si te pasas 2 años. Que fueron antiguas colonias de España, caso de Costa Rica, todos los países latinoamericanos son 5 años o 2 años por matrimonio, o si no, la regla ya general para los países, pues, de Asia, otros países que no sean con vínculos históricos, son 10 años, una década, bastante. Vamos ahora así a definir por encima las grandes categorías migratorias que contempla la ley de extranjería. En primer lugar, se contempla la denominada residencia permanente, ¿no? La residencia permanente, que es una permanencia legal, valga la redundancia, ¿no?, que son los que tengan una residencia legal por más de 3 años, ¿no? Porque los 3 años ya puede pedir uno la residencia permanente. Otra categoría son a quienes la Comisión de Visas Restringidas le otorga esa condición de residencia, ¿verdad? Las personas indígenas transfronterizas también van a tener una categoría migratoria determinada, o las personas de Costa Rica con parentesco de primer grado por consanguinidad, ¿no? En definitiva, estas van a otorgar una determinada categoría de residencia permanente. Sí, bueno, una forma breve y rápida por el tiempo, ¿no?, que nos apremia, ¿verdad? Y luego nos vamos a encontrar también con una residencia temporal. La residencia temporal, pues, no tiene tanto poder, ¿verdad?, como la residencia permanente, ¿no? Entonces se les otorga a determinadas personas por su profesión determinada. Por ejemplo, a los deportistas que llegan, ¿verdad?, altos jugadores, arriba a Saprissa, a la Alajuela, ¿no?, los entrenadores, residencia temporal, a los científicos, a los profesionales, a los docentes invitados que vienen, ¿no?, a desempeñar, a los pensionistas, a los rentistas, a los religiosos, etcétera, ¿no? Decir, por ejemplo, como nota curiosa, ¿verdad?, que para obtener un permiso de residencia por pensionista en Costa Rica, uno tiene que acreditar como mínimo que percibe de ingreso una pensión en el extranjero. Y como les digo, hay que acreditarlo siempre, pues, con la apostilla del Haya o yendo también al consulado de Costa Rica, ¿no?, que certifique todo eso. Y se exige que como mínimo al mes, esa persona como mínimo al mes reciba $1.000. $1.000. Esto como pensionista. Que reciba $1.000, evidentemente que no tenga antecedentes penales, ¿verdad?, y tiene que acreditar esa solvencia. Cualquier medio a derecho. Esa solvencia se acredita con un certificado, pues, del Instituto de la Seguridad Social, por ejemplo, del país determinado, o de la institución que recibe la pensión, de cómputo total, anual, ¿no?, de lo que recibe, ¿no?, con la apostilla de la $1.000 para los pensionistas. ¿Y qué pasa para los inversionistas?
Bueno, perdón, para los rentistas, es otra categoría migratoria. Una cosa es pensionista y otra cosa es rentista. Así que la persona rentista dice, bueno, pues yo me vengo a Costa Rica, tengo recursos suficientes, lo que quiero es, voy a probar esos recursos suficientes y que me den un permiso de residencia. Entonces, tanto te da un permiso de residencia temporal que puedes ir año tras año hasta los 3 años renovándolo y luego de los 3 años puedes ya solicitar el permanente. Bueno, pues para ser rentista, a diferencia de pensionista, que esto la verdad que es un poco también discriminatorio, porque en rentista se pide más recursos. Se pide que como mínimo una persona disponga de $2.500, de 1.000 a $2.500, el doble, ¿verdad? Pensionista, $2.500 al mes. Y luego nos vamos a encontrar también con personas que no son residentes, 3 meses, 90 días, con posibilidad de prorrogar. La de una personas en tránsito vecinal fronterizo por un plazo máximo de 48 horas, o aquellas personas que trabajan en el transporte internacional, marineros, en los transportistas, etcétera. Y luego nos vamos a encontrar también con un tipo de categorías migratorias que son denominadas categorías especiales. Personas, por ejemplo, a los voluntarios, a los investigadores, a los docentes. Aquellas personas que son invitadas a desempeñar funciones especiales en las administraciones del Estado, a desempeñar alguna labor de asesoramiento, pues, por ejemplo, a un equipo, a un ministro, ¿verdad? A desempeñar una implementación de un tipo de plan. Pues, imagínense pues, que se ficha una persona experta en políticas públicas migratorias de España, ¿verdad? Toda la trayectoria de experiencia española, para que diseñe un modelo o implemente o mejore el modelo de políticas públicas, por ejemplo, municipales, muy necesario también, muy necesario en materia migratoria en Costa Rica, muy necesario. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de diseñar un plan municipal en mi municipio, ¿no? El Ayuntamiento de La Coruña, que fue pionero, es decir, que se estableció en su momento, ¿verdad?, como unidad de atención al migrante, ¿no? Y que ya forma parte de la administración pública, donde se establecía la necesidad de, no solamente de que las personas migrantes recibieran asesoramiento jurídico para la inserción, sino que también hubiese un apoyo psicológico, hubiese también una figura. Todo esto pues, había tomado un modelo, me acuerdo, de las grandes políticas municipales que se estaban realizando también en Francia. Me acuerdo en el municipio, de París, y en materia de. Es que los municipios son muy importantes. El municipio, al final, las políticas municipales son de las que más llegan a la ciudadanía, donde se puede trabajar muchísimo, ¿no? Los derechos de la ciudadanía y la integración social y laboral de todos los colectivos. No hay buena política, no hay buena política migratoria sin que se cuente con los municipios y sobre todo con los grandes municipios poblados. No la hay, no la hay. Y esta es una asignatura también pendiente, quizás pendiente en Costa Rica, y diseñar políticas municipales en materia migratoria en los municipios. Bueno, queridos alumnos, terminamos la clase con esta, bueno, digamos, con este desembarco que hicimos, ¿verdad?
para que ustedes estuviesen de una forma así amplia, pero pues, visualizada bien, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura nuclear de la ley de extranjería de Costa Rica? Don Marcos, Sí, joven, adelante. gracias. Es que no me quedó claro a qué categoría migratoria pertenecen los transportistas y los pilotos. Sí, vamos a ver. Los transportistas y los pilotos podemos englobarlos en una categoría migratoria temporal, ¿no? Temporal en concreto son personas que van a tener un permiso de estancia en tránsito, ¿eh? Es decir, el tiempo que van a estar aquí en el país, pues tienen una situación legal, un permiso determinado. Y al final, pues equivale a, pues, la ley de extranjería denomina, ¿verdad?, situaciones de estancia, ¿no? O personas en tránsito, ¿no? Pero en definitiva son permisos de residencia temporal. También podemos englobar a los turistas como situaciones de permanencia temporal, ¿no? Porque el tiempo es de duración muy limitada, ¿no? Entonces, los ubica en situaciones de estancia temporal. Ok, No sé muchas si gracias. tienen, no sé si tienen otras preguntas. ¿Sí? Profe, Sí, ¿puedo quedarme a hablar con usted al final para hacerle un par de consultas, porfa? por supuesto. Bueno, profe, Profe, gracias. una pregunta. ¿Cuándo está establecido el segundo parcial? ¿O solo vamos a tener final? No, el segundo, bueno, el segundo parcial, ya saben las normas, ¿verdad? De que todos aquellos que hayan sacado 9 o más de 9, pues no tienen que examinarse el primer parcial. Entonces, está establecido, creo, si no me corrige uno de sus compañeros, lo hemos establecido para el 15 de julio. Y la presentación es el final. Perdón, Y el trabajo de investigación es el final. el trabajo de investigación lo tienen que presentar el último día de clase que tengamos, Sí, ¿vale? perfecto. Sí. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe.